Muy buenos días, les saludamos hoy desde la ciudad de Santiago de Cali, desde la asociación Gente para Servir GPS. Hoy, 29 de octubre del 2020, les invitamos para continuar la lectura de la Biblia en un año con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Isaías capítulos 29 y 30 y Salmos 119, 1 al 32. Salmos 119, 1 al 32, Isaías 29 y 30 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Yo les invito hoy para que vayamos a la epístola de Pablo a los tesalonicenses, pero hoy que iniciamos la lectura de Salmos, quisiera simplemente que tengan en cuenta, es el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, eh, y, y no en vano es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos dividido en 22 versos. Son 22 versos, 176 versículos, el Salmo 119, y este Salmo 119 es una invitación para escudriñar la Escritura, para amar los preceptos, los mandamientos del Señor. Es una composición poética, es un acróstico, este salmo, sus 22 versos son un acróstico, puesto que cada uno de los párrafos empieza con la inicial de la letra del alfabeto hebreo. Entonces, seguramente si ustedes miran en sus Biblias, cada párrafo del Salmo 119 tiene un pequeño título como Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Baf. Estos pequeños títulos son el nombre de esas letras del alfabeto hebreo. Quiere decir que cada párrafo de estos inicia en el idioma original con esta letra. ¿Sí? Es una composición muy bien diseñada, dándole honor a la palabra del Señor. Lo que dice es extraordinario, así que les invito a que también con mucho detenimiento lean este Salmo 119 y aceptemos la invitación que nos hace a ir a la palabra de Dios, a leerla, a guardarla, pero sobre todo a ponerla en obra. Pero quiero que hoy hagamos una pequeña meditación sobre el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Como hablábamos la semana pasada, los tesalonicenses, siendo una iglesia que Pablo estimaba mucho en la provincia de Macedonia, era una iglesia en términos generales eh, mm, piadosa. Pablo le reconoce, eso lo vimos la semana pasada en la primera carta, le reconoce la obra de su fe, el trabajo de su amor, la constancia en la esperanza. Pablo le reconoce que es una iglesia que se esfuerza en agradar al Señor, pero tenía, como puede pasar, nadie es infalible, tenía unas dificultades que estaba viviendo por algunas enseñanzas y doctrinas que estaba llegando a esta iglesia. Ellos estaban un poco angustiados con el tema de la muerte, de la resurrección y de la venida del Señor Jesús, al punto que algunos dejaron de trabajar, de cumplir sus deberes, de cumplir sus responsabilidades, pensando en que la venida del Señor era tan inminente y tan cercana que como que no valía la pena seguir en las tareas cotidianas. Pablo les exhorta en las dos cartas a que despierten, a que no dejen de hacer o de cumplir sus responsabilidades, sino que más bien traten y procuren caminar en rectitud y santidad. Por eso las dos epístolas de Tesalonicenses va a tratar temas como la resurrección, la segunda venida de Jesús, las manifestaciones que vendrán antes de la venida del Señor Jesús, con el propósito de edificar, con el propósito de consolar respecto a la muerte, con el propósito de advertir falsas enseñanzas, expectativas equivocadas respecto a la segunda venida del Señor. Tanto que en el capítulo 2, Pablo les habla de algunas manifestaciones que vendrán antes de su venida.
y dentro de esas manifestaciones antes de la venida del Señor está la aparición, como lo menciona así San Pablo, del hombre de pecado. Eso está en el capítulo 2 del 1 al 12, en lo cual no me quiero detener. Ustedes lo leerán seguramente, porque pues para ponernos a entrar en esos tiempos previos a la venida del Señor, pues necesitaríamos un estudio mucho más concienzudo. Pero quiero que nos centremos en 4 versículos. En el capítulo 2, versículos 13 al 17, donde es lo que nos implica a nosotros acá. Seguramente la venida del Señor hoy está más cerca que hace 2000 años, cuando se escribió estas epístolas aproximadamente, pero ¿de qué nos sirve obsesionarnos con la venida del Señor si no estamos preparados para la venida del Señor? ¿Sí? Entonces, yo creo que es como quien se obsesiona con algo, por ejemplo, el soltero que quiere casarse y solo piensa el día de su boda en cómo se vestirá, en las luces, en la celebración, pero no se prepara, pero no hace nada, ni siquiera tiene con quién casarse, ni siquiera está formando una relación, está estructurando una relación con otra persona. Entonces no nos podemos quedar como en el idilio, como en lo que está lejísimos, si no nos preparamos desde ahora. Anhelamos la presencia del Señor, anhelamos su venida, pero no nos podemos quedar en un anhelo utópico, sino más bien en unas acciones reales que nos acerquen al Señor. Y el versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Todo empieza de este camino eh, que el Salmo 119 a propósito habla mucho del camino del Señor. Es una palabra que se repite constantemente para que lo lean con detenimiento. Este camino de fe, este camino que es el mismo Señor Jesucristo, empieza con una llamada, ¿sí? Empieza con un llamado que el Señor nos hace. Como dice Juan, no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Él nos escogió y en esa selección nos llamó, ¿sí? Llamo a muchos, a propósito, eso dice la Biblia, llamo a muchos. Solo que algunos tuvimos la gracia, la bondad de Dios de poder atender este llamado. Y aquí dice que hay un llamado y este llamado es para algo específico. Este llamado implica una elección. Dios nos escogió. ¿Pero para qué Dios nos escogió? Dice, para salvación. Y esa salvación a través de 2 cosas: la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Dios nos llama y nos da la oportunidad de ser salvos, pero a esa salvación accedemos por medio de la santificación en el Espíritu. Recordemos que esto también lo dice Pedro, que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados por su sangre. Quiere decir que Dios nos aparta, santificación. Dios nos toma como posesión exclusiva suya y Dios nos llama a vivir una vida diferente. ¿Sí? Entonces, a pesar de estar en este mundo, el Señor nos llama para que no seamos de este mundo, que no vivamos bajo los esquemas y bajo los parámetros de este mundo, sino que vivamos bajo el parámetro que el Señor establece. Pero además de que nos salva por medio de la santificación en el Espíritu, la salvación viene por la fe en la verdad. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad está encarnada en una persona, en Jesucristo. Jesucristo es el verbo hecho carne. Así que no hay verdad más allá de Jesucristo. Y hoy en día que hay tanta información, tanta información, la gran mayoría de esta información falsa, manipulada, exagerada, es necesario para experimentar salvación
que nosotros vayamos a la verdad. Y a esa verdad accedemos por dos fuentes primarias y fundamentales: la oración y la lectura y estudio concienzudo de la palabra del Señor. Allí está, allí es donde la fe en la verdad va a crecer. Y esta fe en la verdad también nos permitirá, fruto de nuestra relación y comunión con el Señor, ser santificados en el Espíritu y experimentar salvación. Que vamos a ver que la salvación implica dos cosas: ser salvos en este tiempo de esta locura en la que vive el mundo, pero también ser salvos en la eternidad y disfrutar la presencia del Señor eternamente. Ahora, dice el versículo 14: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta salvación que viene por medio de la santificación en el Espíritu y por la fe en la verdad Jesucristo, todo esto redundará en que alcancemos la gloria del Señor. Que la gloria del Señor se manifieste aquí, ahora, hoy, en este momento, en este día, pero que también veamos la plenitud de la manifestación de la gloria de Dios en su presencia. Dice entonces Pablo, eh, eh, por eso, o sea, si hay un llamado por medio de la santificación, por medio de la fe en la verdad, y este llamado busca, tiene como propósito alcanzar la gloria del Señor. Ahora, esto que nos implica a nosotros aquí, ahora, hoy. Le recuerdo que en lo que hemos estudiado mucho en las cartas paulinas, Pablo tiene como una facultad de llevarnos al cielo, a la eternidad, y mirar una dimensión espiritual, eterna, majestuosa, pero luego nos aterriza en el aquí y en el ahora. Y es: ¿quieres esto glorioso? Pues entonces empieza a cultivarlo desde ahora, desde este momento en la historia de tu vida. ¿Y qué dice el versículo 15? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hoy para poder vivir esa santificación en el Espíritu, para que nuestra fe en la verdad se fortalezca y crezca? Dice: estemos firmes. Uno. Dos, retengamos la doctrina que hemos aprendido. Esto lo hemos venido estudiando en el último tiempo mucho, de oír y retener. Qué tristeza y tenemos esa dificultad por estar tan entretenidos, por no oír y por no ver al Señor, que se nos olvida con rapidez lo que el Señor nos dijo. Y solo piense 10 segundos: ¿qué hablamos ayer en el devocional? ¿Qué meditamos ayer en el devocional? ¿O qué leyó usted ayer en el devocional, en su devocional personal? Y si usted mira, hay cosas que es como dice la parábola del sembrador, que las aves de los cielos se llevan esa buena semilla, porque no estamos reteniendo. Y no retenemos porque tenemos un problema de concentración, porque tenemos un serio problema de enfoque, porque mientras usted está aquí escuchando esta meditación, puede estarse vistiendo, bañando, caminando. Es muy difícil que usted pueda guardar y retener la enseñanza si no está sentado con su Biblia abierta, y si por lo menos que tenga la Biblia abierta, la luz prendida, y tenga la postura y la actitud adecuada para poder estudiar la palabra del Señor. Pero si nosotros accedemos a una meditación de la Biblia como una simple información más, mientras estamos ocupados de otras cosas, es muy difícil. Puede que por circunstancias X usted sale a trabajar a esta hora, listo, es válido que vaya escuchando en su carro, pero si usted le da prioridad a otras cosas que ir a la palabra del Señor, es imposible que la vaya a retener. No va a retener la palabra del Señor. Se necesitan los 5 sentidos: el ojo, el oído, el tacto, ponerle todo el sentido, como dice Nehemías 8:8. Ellos, ¿por qué entendían la Biblia? Porque le ponían todo el sentido, porque le encontraban el propósito a la escritura, porque se concentraban, se enfocaban en la escritura. Y eso pasa con la oración. Cuando vamos a orar, tenemos el celular prendido, el televisor prendido, estamos en medio de mucha gente,
pasan los carros, un pito, un mosco, todo nos distrae y es muy difícil que así podamos establecer una relación íntima, personal y profunda con el Señor si estamos pues en medio de todo. Claro, que yo hago de mi vida una constante oración, pero se necesitan para fortalecer esos lazos espirituales, intimidad, tiempos a solas exclusivos y únicos con el Señor. Eso es santificación. Entonces, ¿qué nos dice el Señor ahora? Estén firmes. Y la manera de que estén firmes es retengan la doctrina, la palabra del Señor, la enseñanza que ustedes han recibido, ya sea por instrucción, por palabra o por escrito, por ir a la lectura de la Biblia. Luego terminan el 16 y 17 y el mismo Jesucristo, o sea, no solo el mantenernos firmes reteniendo la enseñanza, sino que Dios mismo, fruto de nosotros perseverar, Dios mismo nos permitirá a nosotros ser consolados, dice la Biblia, y tener buena esperanza por gracia. Acuérdense que consolar, consolador, viene del griego parácletos, y parácletos es un compañero. O sea que consolador no es solo el que enjuga mis lágrimas, sino que consolador es el que me acompaña. Este camino, este llamado que hemos recibido demanda un esfuerzo. Es un llamado a luchar, es un llamado a mantenernos firme, es un llamado a retener la palabra del Señor. Pero este esfuerzo va a tener un acompañamiento y ese acompañamiento va a venir, uno, de la enseñanza, ¿sí? Dios nos va a acompañar a través de la instrucción, se servirá de personas para enseñarnos, sin duda alguna, así ha sido desde siempre, pero también Dios mismo estará con nosotros fortaleciéndonos y acompañándonos en este llamado a luchar, en este llamado a mantenernos firmes, en este llamado a retener la palabra. Y este esfuerzo nos permitirá experimentar la consagración al Señor y ser una posesión exclusiva de Él. Dice entonces el versículo 17, eh, eh, bueno, dice, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sí? Entonces, Dios mismo a través de su presencia y su palabra y su instrucción nos va a fortalecer. ¿En qué momento? Pues en el esfuerzo y en la decisión que nosotros tomemos cada día de retener, de mantenernos, de no sucumbir. La vida es una constante decisión y cada instante estamos entre la derecha y la izquierda, el bien o el mal, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad. Constantemente estamos expuestos a tomar decisiones. No perdamos estas batallas, no perdamos la oportunidad de ser fortalecidos en el Señor. Jesús vendrá pronto, se demorará un poco, nos tocará a nosotros, le tocará a nuestros hijos, no importa. Lo importante es cómo nosotros hoy nos estamos preparando, cómo nosotros hoy estamos viviendo como la esposa del Señor, como la iglesia que se prepara, como los hijos que anhelan encontrarse con su Padre, que anhelan su venida de tal manera que por eso lavan sus vestiduras, por eso rompen esas ligaduras a este mundo y más bien se vinculan a la presencia del Señor. Estamos muy apegados a lo material, estamos muy apegados a lo que hacemos, a lo que tenemos y muy poco estamos apegados al Señor, a su Espíritu. Y eso lo vemos en que nos afana demasiado el dinero, nos afana demasiado los bienes materiales, en que valoramos más las cosas que a las personas, en que todo lo medimos en términos monetarios y definitivamente eso no es agradable al Señor. Claro que debemos laborar, dice, exhorta Pablo, trabajemos, cumplamos, pero hagámoslo siempre con la esperanza de que lo que hagamos, lo hagamos para su gloria, lo hagamos para bendecir, que nuestra manera de vivir muestre a Dios y le dé la oportunidad a los que nos rodean de poderlo ver en nosotros. Santificación. Y de verdad no podemos servir a dos señores, no podemos jugar a ser cristiano. A veces los mismos cristianos toman la Biblia, oran a Dios, pero sus palabras son palabras inadecuadas.
sus comentarios en las redes sociales son comentarios eh, inadecuados, no son santos, donde hay lascivia, donde hay, bueno, juicios, críticas, chismes, injurias, calumnias. Y los cristianos profesantes, tiene que ser que son profesantes, caen en ese juego diabólico de difamar, de juzgar, de denigrar, inclusive pues obviamente de mostrar actitudes que son desagradables a Dios. Santifiquémonos y nos santificamos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, en lo que compartimos. Que Dios sea glorificado en nosotros y no por el contrario, que Dios sea avergonzado en nosotros. Que nosotros podamos ser ese olor fragante de Dios donde quiera que estemos. Entreguémosle este día al Señor, démosle gracias al Señor y pidámosle que conforme a este llamado que nos ha hecho, que conforme a esta elección que soberanamente Él ha hecho con nosotros, nos permita glorificarle y honrarle en este día. Señor, yo reconozco que una de las grandes dificultades para poder retener tu palabra es que no oramos. Nos gusta escuchar mensajes, nos gusta escuchar que nos expliquen la Biblia, pero se nos dificulta ir a la oración. Y esa dificultad de ir a la oración no permite que tu palabra quede sellada en nuestro corazón. Es como el fuego que se necesita para que se adhiera tu palabra a nuestro corazón. Y yo sé que muchas veces por eso en estos tiempos de oración, de meditación, muchos llegamos es a la enseñanza. Tampoco estamos en los tiempos de alabanza, de intercesión, sino que llegamos a la enseñanza y al momento de orar nos vamos, porque vemos como de menor importancia el orar. Y no hay manera, Señor, de tener tu palabra, sino hay esta conjugación perfecta de la oración y el estudio de la Biblia, Señor. Y por eso hoy yo te pido que tomes mi corazón. No voy a crecer, no va a pasar nada en mi vida. Ser cristiano y congregarme eventualmente solo será como un apelativo psicológico, pero nunca, Señor, una verdadera influencia en mi vida. La influencia va a venir cuando yo entre en intimidad contigo. La influencia a mi vida y los cambios vendrán cuando yo me concentre, me enfoque, determine, Señor, con juicio, con disciplina, ir a tu palabra, Señor, apartar este tiempo. Tú eres santo y como eres santo demandas santidad de tus hijos. Señor, no necesitamos, una vez más lo digo, ser unos profetas o videntes para saber los tiempos en los que estamos. Son los más difíciles que ha vivido la historia de la humanidad, Señor. Y estos tiempos necesitan y demandan, Señor, posturas radicales y firmes. Y estos tiempos demandan agudizar más el oído, agudizar más el ojo para poder ver tu gloria. Ayúdanos a salir de tanta distracción. Ayúdanos a estar firmes, a mantenernos en la enseñanza, en la oración, en apartarnos para ti. Perdona nuestros pecados. Yo hoy te pido, Señor, que perdones a tu pueblo, que perdones tu iglesia por no discernir entre su mano derecha e izquierda, por ser tan superficiales, tan ligeros en los comentarios, en ser tan ligeros en lo que vemos, Señor, en hacer de todo un mal chiste, un chiste flojo, mediocre, Señor, en tomar las cosas con tanto folclor y sin seriedad, Señor, en hacer de todo una chanza, y está en juego la vida, el bienestar, está en juego tu nombre, Señor. Perdónanos de verdad por no discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda y caer en el juego del enemigo de confundir, de engañar,
de hurtar, de matar y de destruir. Despierta a tu pueblo, Señor. Santifícalo, por favor. Reprende al devorador. Reprende a aquel que influencia nuestras mentes a no caminar en santidad y en verdad. Hoy te pido, Dios Todopoderoso, que extiendas tu mano sobre cada uno de estos hijos, que tu favor, tu gloria y tu majestad les acompañe. Cúbrenos con el manto de tu gracia y de tu gloria, Señor. Llévanos con tu bendición hoy y permítenos perseverar, estar firmes, buscarte y retener en nuestro corazón la enseñanza que proviene de tus labios. Bendice, Señor, te pido que guardes hoy nuestros caminos, nuestras entradas y salidas. Cuídanos de todo mal, de todo peligro, mi Señor. Ampáranos con tu verdad. Te pido, por favor, que nos ayudes y no nos dejes desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Bendice a cada persona con su familia, donde quiera que estén, en la ciudad, estado, país que se encuentren en este momento, y que ellos sean un medio de bendición para su entorno. Gracias por escucharnos, bendecirnos y estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.